A los 74 años, Jorge Falcón, el comediante más querido de México, rompió el silencio sobre el momento más devastador de su vida, la muerte de su esposa, Betty, su compañera durante más de 4 décadas. Durante años, el público lo conoció por su risa contagiosa, sus gestos exagerados y su capacidad para llenar los escenarios de alegría. Pero detrás de esa sonrisa eterna, se escondía un hombre profundamente herido. Un hombre que aprendió que ni el humor más brillante puede protegerte del dolor de perder al amor de tu vida. Fue en una entrevista íntima, grabada entre lágrimas y silencios, donde Jorge confesó que la enfermedad de su esposa lo había consumido poco a poco. Yo hacía reír al público, pero por dentro me estaba muriendo. Dijo con la voz quebrada. Cada presentación era una lucha entre el deber profesional y el sufrimiento personal. Volvía a casa y se encontraba con la fragilidad de quien lo había acompañado desde sus primeros días de fama. La mujer que siempre lo llamó simplemente mi gordo. Los últimos meses de Betty estuvieron marcados por la esperanza, pero también por la aceptación. Jorge contó cómo dormía en una silla al lado de su cama, tomándole la mano incluso cuando ella ya no podía hablar. No podía dejarla sola ni un segundo, recordó. En ese tiempo, las cámaras, los aplausos y los reflectores dejaron de tener sentido. Lo único importante era estar allí, mirando cómo se apagaba lentamente la luz de su vida. El día en que ella partió, el mundo de Jorge Falcón se detuvo. Sentí que se me fue el aire, que ya no tenía motivo para seguir, confesó. Aún así, como si la voz de Betty siguiera guiándolo, subió una vez más al escenario. Fue su manera de rendirle homenaje, transformar el llanto en risa, el vacío en arte. Sin embargo, el público, acostumbrado a sus bromas, notó algo distinto. Detrás de cada gesto, había una sombra, una tristeza imposible de ocultar. La noticia de la muerte de su esposa conmovió profundamente a sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, recordando los momentos felices que la pareja había compartido públicamente. Muchos confesaron que no podían contener las lágrimas al verlo intentar sonreír, sabiendo que en realidad su corazón estaba roto. Siempre pensé que Jorge Falcón era invencible, escribió un fan, pero hoy me doy cuenta de que también los payasos tienen derecho a llorar. El cómico, que había dedicado su vida a hacer reír, comenzó entonces un nuevo lleno de silencios. En sus propias palabras, cuando ella se fue, se llevó parte de mi risa, pero me dejó su amor, y eso me mantiene vivo. Desde entonces, su comedia adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de divertir, sino de enseñar a vivir con el dolor, de reír pese a la tristeza, de honrar la memoria de quien fue su mayor inspiración. Así empezó la etapa más humana y más sincera de Jorge Falcón, no como el comediante que todos conocían, sino como un hombre que se permitió mostrar su vulnerabilidad ante el mundo. En esa honestidad, el público encontró algo más poderoso que la risa, la empatía. Y fue entonces cuando su legado comenzó a transformarse, pasando de ser un ícono del humor a un símbolo de resiliencia y amor eterno. La historia de amor entre Jorge Falcón y su esposa Betty comenzó en una época en la que él aún no era el ícono del humor mexicano que todos conocen. Eran años de lucha, de escenarios pequeños y de sueños grandes. Jorge contaba chistes en bares y teatros de barrio, y entre el ruido del público encontró aquella mirada serena que lo desarmó por completo. Betty, una joven discreta pero de carácter fuerte, no se dejó impresionar por su fama incipiente ni por su humor incesante. «Yo no me enamoré del comediante», solía decir ella. «Me enamoré del hombre detrás de la risa». Desde el principio, su relación estuvo marcada por una complicidad poco común. Ella fue su refugio cuando los aplausos se apagaban, la única capaz de recordarle que la vida real no se medía en carcajadas, sino en gestos, paciencia y amor. Cuando me iba bien,
Ella me hacía poner los pies en la tierra. Cuando me iba mal, me hacía reír, recordó Jorge con una sonrisa melancólica. Así construyeron una historia que duró más de 40 años, hecha de risas, sacrificios y un cariño que no se agotó ni siquiera con el paso del tiempo. Jorge siempre reconoció que Betty fue el alma de su familia. Mientras él viajaba por todo México grabando programas y actuando en televisión, ella se ocupaba del hogar y de su hijo, cuidando que el equilibrio no se rompiera. Yo podía salir a hacer reír a miles, pero sabía que mi verdadera felicidad estaba en volver a casa y encontrarla esperándome con una sopa caliente y su sonrisa tranquila, dijo en una ocasión. En sus palabras se percibía una gratitud profunda, la de un hombre consciente de haber sido acompañado por una mujer excepcional. Los años pasaron, y aunque la fama creció, la relación entre ellos se mantuvo sencilla y sólida. En los eventos públicos, Betty aparecía siempre discreta, observando desde un rincón con el orgullo silencioso de quien sabe que su apoyo es invisible, pero esencial. Amigos cercanos cuentan que ella era la única persona que podía hacerlo callar. A veces llegaba exaltado de un show, y bastaba una mirada suya para que yo entendiera que era hora de dejar el personaje y volver a ser simplemente Jorge, confesó él con ternura. El vínculo entre ambos no estuvo exento de dificultades. Las giras interminables, el agotamiento, las tentaciones del medio artístico y los problemas de salud pusieron a prueba su amor en más de una ocasión. Pero cada obstáculo se convirtió en una nueva oportunidad para reafirmar su unión. Nunca dejamos de hablar. Cuando discutíamos, ella me decía, «Cállate un rato, respira y luego seguimos». Y siempre seguíamos. Recordó entre risas y lágrimas. Esa capacidad de comunicarse, de no rendirse ante los malos momentos, fue la base de una relación que resistió el paso del tiempo. Con los años, Betty se convirtió en su sostén emocional y espiritual. Cuando las luces del espectáculo comenzaron a apagarse y la fama dejó de ser tan intensa, Jorge descubrió que lo que realmente importaba no eran los aplausos, sino las tardes en silencio con ella, viendo televisión o cocinando juntos. Nos entendíamos sin hablar, bastaba mirarnos, dijo con voz temblorosa. Ese amor maduro, sereno y cotidiano fue el más grande regalo de su vida. Cuando llegó la enfermedad, ambos decidieron enfrentarla juntos, sin dramatismos. Jorge, acostumbrado a hacer reír, transformó el miedo en esperanza, contándole chistes incluso en el hospital. Ella me decía, «No seas payaso, me duele la panza de tanto reír», pero yo sabía que esa risa era su medicina, contó entre sollozos. Durante meses vivieron entre hospitales y tratamientos, pero también entre abrazos, recuerdos y promesas. Fue entonces cuando entendieron que el amor verdadero no se demuestra en los momentos felices, sino en la forma en que se sostiene el alma del otro cuando el dolor se hace insoportable. Betty se fue rodeada de amor, en paz, tomada de la mano del hombre que más la amó. Jorge, aunque destrozado, se quedó con la sensación de haber cumplido su promesa, acompañarla hasta el final. Le dije que no tuviera miedo, que yo iba a estar bien, pero la verdad es que no lo estaba, confesó. Aún así, eligió seguir adelante porque sabía que eso era lo que ella habría querido. Hoy, cuando mira al cielo antes de cada función, dice que todavía la siente cerca. A veces creo escuchar su voz entre el público. Es mi manera de saber que nunca se ha ido del todo. Después de la partida de Betty, la vida de Jorge Falcón se convirtió en un desafío emocional que ni la comedia más brillante podía aliviar. La casa que antes rebosaba de risas y conversaciones se volvió silenciosa, casi irreconocible. Los cuadros, las fotos y los objetos compartidos se transformaron en testigos inmóviles de una historia de amor interrumpida por la muerte. Durante meses, el comediante evitó mirar la habitación que habían compartido. Decía que el vacío era tan fuerte que parecía hablarle. Al principio, pensé que no iba a poder continuar, confesó en una entrevista televisiva. Cada día se levantaba sin ganas de comer,
sin energía para ensayar, sin motivo para sonreír. La gente seguía pidiéndole chistes en la calle, sin imaginar que detrás de esos ojos cansados había un alma desgarrada. Cuando me decían, haznos reír, yo lo hacía, pero por dentro solo quería llorar. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero reto de su vida no estaba en provocar carcajadas, sino en aprender a reír otra vez, él mismo, desde el corazón. Su hija y algunos amigos cercanos fueron su sostén durante los meses más duros. Lo acompañaban a las presentaciones, lo animaban a salir, pero sobre todo, lo escuchaban. Jorge comenzó a hablar más abiertamente de su dolor, algo que antes consideraba impensable. En una de sus confesiones más emotivas, admitió que había pensado en retirarse del espectáculo para siempre. ¿Qué sentido tenía hacer reír si yo había perdido la razón más grande para hacerlo?, se preguntaba. Pero la respuesta llegó de la forma más inesperada, a través del público. En una presentación benéfica, dedicada a recaudar fondos para pacientes con cáncer, Jorge subió al escenario temblando. Apenas podía pronunciar las primeras líneas de su rutina, cuando una mujer del público se levantó y gritó: «Gracias por hacerme reír cuando mi marido estaba enfermo». Ese momento cambió todo. Ahí entendí que mi dolor no era una carga, sino una oportunidad. Si yo podía transformar el sufrimiento en esperanza para otros, entonces Betty seguiría viva en cada sonrisa que lograra arrancar, explicó. Desde entonces, su humor tomó una nueva dirección. Comenzó a incorporar reflexiones sobre la vida, la pérdida y el amor en sus monólogos. Ya no se trataba solo de reírse del absurdo o de las costumbres mexicanas, sino también de aprender a reír a pesar del dolor. La risa no borra las heridas, pero las suaviza, decía con convicción. Su público, fiel y agradecido, notó la diferencia. Sus actuaciones ya no eran simples espectáculos, sino pequeñas lecciones de vida envueltas en carcajadas. En entrevistas posteriores, Jorge reconoció que la fe también fue una parte esencial de su recuperación. Yo no era muy religioso, pero después de su partida, empecé a hablar con Dios de otra manera. No para pedir, sino para agradecer el tiempo que me permitió tenerla a mi lado. Cada noche, antes de dormir, mira una foto de Betty y le habla como si todavía estuviera allí. Dice que no lo hace por costumbre, sino por amor. Porque cuando amas de verdad, el alma no muere, solo cambia de forma. El duelo no desapareció, pero Jorge aprendió a convivir con él. Encontró consuelo en los recuerdos, en la música que escuchaban juntos y en las pequeñas rutinas que conservó como rituales. Preparar el café por la mañana, encender una vela en su honor o dedicarle una sonrisa al cielo antes de cada función. No quiero olvidarla, quiero recordarla bien, dijo una vez, con los ojos húmedos. Para él, el olvido sería una segunda muerte, y por eso eligió mantenerla viva a través de la alegría que comparte con los demás. A medida que los años avanzaron, su historia inspiró a miles de personas que también habían perdido a alguien. Muchos lo buscaron después de sus presentaciones para contarle sus propias tragedias, y Jorge los escuchaba con paciencia. Nunca imaginé que mi tristeza pudiera sanar la de otros, confesó. Fue entonces cuando comprendió que su misión había cambiado. Ya no era simplemente un comediante, sino un mensajero de esperanza, alguien que demostraba que incluso los corazones rotos pueden seguir latiendo. Hoy, Jorge Falcón vive con serenidad. Dice que aprendió a mirar el dolor sin miedo, a entender que el amor verdadero no termina con la muerte. Ella me enseñó a reír, y ahora me toca a mí enseñarle al mundo que la risa también puede ser una forma de amor. En sus palabras, se percibe la madurez de un hombre que atravesó la oscuridad y salió del otro lado, más humano, más sabio, más agradecido. Porque al final, la mayor lección de su vida fue simple pero poderosa, que incluso en medio de la tristeza más grande, siempre hay un motivo para seguir sonriendo. El nombre de Jorge Falcón quedó grabado en la historia del entretenimiento mexicano
mucho antes de que el destino lo golpeara con la pérdida de su esposa. Pero fue después de ese dolor que su figura adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo el humorista de los gestos imposibles y las carcajadas aseguradas, sino también un hombre que había aprendido a convertir la tristeza en arte, el duelo en enseñanza y la memoria en inspiración. Su público, que lo había acompañado durante décadas, comenzó a verlo con una mezcla de admiración y ternura. Lo entendían, lo sentían cercano, humano, vulnerable, real. Antes hacía reír para distraer a la gente de sus problemas. Ahora lo hago para enseñarles que todos podemos. Su relación con los fans se volvió más íntima. En cada presentación, siempre había alguien que se le acercaba con lágrimas en los ojos para agradecerle. «Usted me ayudó a sobrellevar la muerte de mi esposo», le decía una señora. «Sus palabras me dieron fuerza cuando perdí a mi madre», confesaba otra. Jorge los abrazaba con sinceridad, comprendiendo que la risa ya no era solo entretenimiento, era una forma de sanar. A veces, la risa llega donde ni las palabras ni los médicos pueden, repetía. Y el público, fiel y emocionado, lo ovacionaba de pie. El amor por Betty siguió siendo el eje invisible de su vida. A pesar del paso del tiempo, él continúa hablando de ella en presente, como si aún lo esperara en casa. En algunos espectáculos, incluso dedica unos minutos para recordar anécdotas de su matrimonio. Lo hace sin dramatismo, con ternura y sentido del humor. Era la única que se reía de mis chistes malos. Bromea a veces, arrancando carcajadas entre lágrimas. Pero tras esa broma, todos saben que hay una verdad profunda, que su amor sigue siendo el motor que lo impulsa a seguir creando, a seguir viviendo. En programas de televisión y entrevistas, Jorge suele mostrar una serenidad que impresiona. «La vida no me debe nada», dijo en una ocasión. «Me dio amor, me dio una familia y me permitió hacer reír a generaciones enteras. No puedo pedir más». Sus palabras revelan una gratitud sincera, la de quien ha comprendido el valor de lo esencial. No busca fama ni aplausos, busca conexión. Por eso, cada aparición suya en televisión o en redes sociales se convierte en un pequeño fenómeno emocional. No hay actuación, no hay máscaras. Solo un hombre de 74 años que ha aprendido que la risa y el dolor pueden convivir en el mismo corazón. Su influencia ha trascendido generaciones. Jóvenes comediantes lo mencionan como un maestro, no solo por su talento, sino por su humanidad. Jorge Falcón nos enseñó que el humor es un acto de amor, declaró una de sus colegas. Y es cierto, su manera de abordar la comedia siempre estuvo cargada de empatía. Nunca ridiculizó, nunca humilló. Hacía reír con la gente, no de la gente. Esa diferencia lo convirtió en un símbolo de respeto y sensibilidad dentro del espectáculo mexicano. Hoy, a sus 74 años, Falcón sigue subiendo a los escenarios, aunque con menos frecuencia. Dice que cada función es un homenaje a su esposa, a su público y a la vida misma. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo, pero mientras tenga fuerzas, seguiré riendo por los dos, declaró con una sonrisa suave. En cada presentación, antes de salir al escenario, mira una foto de Betty y murmura: «Vamos, mi amor, esta también es por ti». Es su ritual, su forma de mantener viva la conexión con la mujer que le enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras. El público lo percibe, lo siente. Cuando Jorge aparece, la energía cambia. Ya no es solo un comediante. Es un símbolo de resistencia emocional, un testimonio viviente de que la vida puede continuar incluso después de las pérdidas más dolorosas. Su risa, antes explosiva y exagerada, hoy suena más cálida, más humana, más sabia. En ella se mezclan el dolor y la gratitud, la nostalgia y la esperanza. Y cada carcajada del público se convierte en una especie de oración, un eco que llega hasta donde Betty esté, recordándole que su amor sigue dejando huellas. Así, el legado de Jorge Falcón no se mide únicamente en años de carrera o en cantidad de espectáculos, sino en las vidas que ha tocado,
en las almas que ha consolado y en las lágrimas que ha transformado en sonrisas. Porque si algo ha demostrado este hombre, es que la risa, cuando nace del corazón, puede ser más poderosa que la tristeza. Y esa será sin duda la herencia más hermosa que dejará al mundo. El tiempo ha pasado, pero el corazón de Jorge Falcón sigue guardando cada recuerdo como si fuera un tesoro. A los 74 años, su vida se ha convertido en una mezcla de nostalgia y serenidad. Ya no corre detrás de los reflectores, ni busca llenar teatros por ambición. Lo hace por el amor que aún siente por Betty, y por el amor que recibe del público, que lo acompaña con el mismo cariño de siempre. No sé si soy más fuerte, pero soy más consciente. Entendí que la vida no es eterna, pero el amor sí puede serlo. Dijo en una de sus últimas entrevistas, con una voz suave y pausada. En los últimos años, Jorge ha dedicado buena parte de su tiempo a escribir, a compartir su historia y a ofrecer charlas motivacionales. Lo que comenzó como una forma de desahogo personal, se transformó en un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia. Habla sin adornos, con la honestidad de quien ha vivido y ha sufrido. No vengo a enseñar nada, dice. Solo quiero decirle a la gente que sí se puede volver a reír, incluso cuando crees que ya no hay motivos. Sus palabras tocan fibras profundas, porque vienen de un hombre que lo perdió todo y decidió no rendirse. Su testimonio ha inspirado a miles de personas. Muchos lo llaman el payaso que aprendió a llorar. Pero él prefiere definirse de otra manera. Soy un hombre que aprendió que la risa también puede ser una oración. Para Jorge, el humor es ahora una forma de gratitud hacia la vida. Cada sonrisa que arranca del público es, en el fondo, un homenaje a su esposa. Ella me enseñó a reír incluso en los días grises, confiesa. Así que cada vez que el público se ríe conmigo, siento que es su forma de seguir abrazándome desde el cielo. En su hogar, rodeado de fotos, recuerdos y la tranquilidad del paso del tiempo. Falcón vive de forma sencilla. Ya no necesita grandes giras ni aplausos ensordecedores. Lo que lo llena ahora son las pequeñas cosas. Una conversación con su hija, una comida entre amigos, un amanecer silencioso con una taza de café. Cuando uno envejece, aprende que la felicidad no está en lo que brilla, sino en lo que permanece, dice con sabiduría. Y en su caso, lo que permanece es el amor. Un amor que ni el tiempo ni la muerte han podido borrar. En más de una ocasión, ha confesado que todavía sueña con Betty. A veces la ve sonriendo, otras lo regaña cariñosamente, como solía hacerlo. En esos sueños, siento que ella me dice, «Sigue, gordo, todavía tienes mucho por dar». Y él, fiel a ese mensaje, continúa subiendo a los escenarios, no por costumbre, sino por necesidad del alma. Mientras haya alguien que necesite reír, ahí estaré. Esa será mi manera de honrarla. Con esas palabras, Jorge ha transformado su dolor en misión, su pérdida en propósito y su tristeza en amor compartido. El público que lo ha seguido durante décadas entiende perfectamente lo que representa. Cuando aparece, ya no es solo un comediante, es un símbolo de esperanza. Cada carcajada que provoca se siente diferente, más profunda, más humana. Hay en ella un eco de vida, una promesa silenciosa de que la alegría siempre encontrará su camino. Porque, como él mismo dice, la risa es la medicina del alma, pero el amor es el milagro que la hace posible. En un emotivo homenaje televisivo, Jorge resumió toda su filosofía con una frase que conmovió a millones. Perder a quien amas no significa dejar de vivir, significa aprender a vivir con su presencia invisible. Aquella noche, entre lágrimas, el público se puso de pie para aplaudirlo durante varios minutos. Fue un momento que encapsuló todo lo que él representa, la fuerza de quien ha conocido la oscuridad, pero elige seguir iluminando a los demás. Hoy, a sus 74 años, Jorge Falcón no necesita demostrar nada. Ha vivido, ha amado, ha llorado y ha hecho reír.
Su legado no se mide en chistes ni en horas de televisión, sino en los corazones que ha tocado. En cada risa que provoca, en cada lágrima que se mezcla con una sonrisa, está la huella de Betty, su amor eterno. Porque en el fondo, su historia no es solo la de un comediante famoso, sino la de un hombre que supo encontrar la belleza incluso en la tristeza. Y así, mientras el telón baja y los aplausos se desvanecen, su voz resuena suave, casi como un susurro al viento. Gracias, Betty, por enseñarme que el amor verdadero no termina nunca. Gracias al público, por dejarme seguir viviendo a través de la risa. Con esa gratitud, Jorge Falcón cierra cada función, mirando al cielo con la certeza de que, en algún lugar, ella también sonríe. Y el público, conmovido, se levanta para aplaudir no solo al comediante, sino al hombre que les enseñó que el humor, cuando nace del amor, puede vencer incluso a la muerte.